salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos, vino a salvarnos, aleluya, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado, aleluya, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado, aleluya, resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor, reina en los cielos, reina en los cielos, aleluya, reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor, viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos, aleluya, viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Por eso canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hola, bendiciones. Pues por la gracia de Dios nuevamente aquí para llevar un mensaje más de la palabra de Dios y bueno, con esta serie que hemos titulado Discípulo y de verdad tengo un gran gozo en poder estar compartiendo este mensaje y quiero comenzar hablando acerca de una característica del agua, pero quiero compartirte lo que encontré aquí. Por la importancia que tiene para nuestra vida, para todo lo que nos rodea, para todo lo que existe alrededor nuestro, el agua. Se dice que la piel contiene un 72% de agua, la sangre un 83%, los órganos como el corazón, el hígado o los riñones entre un 70 y un 80%, los pulmones también un 80%, los huesos contienen un 22% de agua, los músculos un 76%, el tejido graso un 10% y el cerebro un 75%. Es necesaria para metabolizar los nutrientes de los alimentos. El agua es tan importante para nuestro cuerpo porque es esencial para poder realizar la gran mayoría de las funciones vitales. Y también se dice que el 71% del planeta es agua y todo lo demás, todo lo que conocemos como el concepto tierra. Y tal vez por eso, tal vez dada la importancia de lo que este elemento, igual que el aire, igual que otras cosas, pero esencialmente estamos hablando del agua, igual que otros elementos tiene para nuestra vida, tal vez por eso sea que estamos allí en el libro de Lucas. Estuvimos viendo ayer la fiesta de los tabernáculos y en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 nuestro Señor, nuestro Maestro, dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es importante para nosotros considerar esto. En el Antiguo Testamento, donde no había agua, no había vida, y eso no solamente en el Antiguo Testamento, hasta la fecha en los lugares de la tierra, en las zonas donde no hay agua, es difícil encontrar vida, aunque dada la tecnología, aunque dada la capacidad que Dios ha provisto al ser humano, hay zonas en desierto que han creado verdaderos imperios, verdaderas ciudades. Un caso me parece que es Las Vegas, allá en los Estados Unidos, pero bueno, es esencial que de manera natural, donde no hay agua, no hay vida. Del mismo modo, a menos que el agua viva del Espíritu, y esto es lo importante, es lo trascendente de lo que el Señor nos muestra, a menos que el agua viva del Espíritu fluya en nosotros y nuestras iglesias tendremos ausencia de vida espiritual y poca vitalidad. Al igual que en el desierto, de cualquier desierto, que no haya agua equivale a que no haya vida, ni crecimiento, ni fruto. Podemos asistir a la iglesia con regularidad y tener una doctrina perfecta, pero sin el Espíritu Santo proveyéndonos agua, nos marchitaremos y moriremos. Jesús habló abiertamente sobre las propiedades vivificantes del Espíritu. Ya hemos leído el pasaje ahí en Juan 7:37 al 39. Al decir ríos de agua viva, Jesús se refería al Espíritu que los creyentes recibirían más tarde. Cuando el Espíritu de Dios viene, tenemos nueva vida. Sin el Espíritu de Dios, tenemos que luchar con nuestro esfuerzo propio, que está plagado de debilidad moral y tendencias pecaminosas. Pero cuando viene el Espíritu, tenemos gozo, esperanza y poder, y sobre todo tenemos la herramienta, tenemos el instrumento esencial y principal para poder estar luchando contra los deseos de la carne. Hemos hablado lo que Pablo habla y dice en Romanos 7:15 en adelante, cuando habla de porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y luego habla largo y tendido a partir del versículo 16 hasta el 25 acerca de la lucha entre la carne y el espíritu. O sea, cuando tenemos el espíritu, tenemos la herramienta, tenemos lo primordial, tenemos lo fundamental para poder salir airosos de esta lucha. Cuando viene el espíritu, tenemos gozo, esperanza y poder. Nota que Jesús no se refiere a una gota de agua, sino a ríos de agua viva. Como un río, el espíritu fluye, una fuerza de poder que entra en nosotros y luego fluye para que podamos ser de bendición para los demás. Dios usa el agua como un símbolo del Espíritu Santo de una manera ligeramente diferente, como cuando dice allá en Oseas 14:5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. Todos hemos presenciado la hierba y las flores que brillan con diminutas gotas de refrescante agua. Al usar esta metáfora, Dios está diciendo que él será como el rocío que se deposita en silencio por la noche y cubre el suelo por la mañana. El rocío no puede formarse cuando las condiciones del tiempo son demasiado calurosas o cuando el viento es demasiado fuerte. Del mismo modo, no podemos ser refrescados por Dios cuando estamos demasiado ocupados, corriendo para todos lados, y más que corriendo para todos lados, empeñados u ocupados o afanados en todo lo que significan las cosas de esta vida, de este mundo. Cuando esto ocurre o esto sucede, yo creo que se cumple entonces lo que el apóstol Pablo advierte en una y otra manera: no contristar al Espíritu, no apaguen al Espíritu. ¿Por qué? Porque si no lo estamos dejando fluir, si no lo estamos dejando trabajar, si no lo estamos dejando que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, es difícil que nuestra vida cambie, es difícil que nuestra vida sea diferente. Es importante para nosotros el hacer algunas consideraciones y más importante me parece que este pasaje, este pequeño pasaje de 3 versículos en que Jesús habla ahí en el término de la fiesta de Pentecostés, de los tabernáculos, tiene una enseñanza increíble, una enseñanza que, a pesar de que sean 3 versículos, vale la pena considerar y vale la pena sobre todo aplicar en nuestra vida. Vale la pena el poder reflexionar, el poder escudriñar, el poder ver
¿Cuáles los alcances de toda esta enseñanza? Y lo que me parece de manera prodigiosa, magnífica, aunque realmente fue el constante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es que a través de simples palabras, a través de una simple verdad, de ahí conjunta un sinfín de cosas. Por algo los estudiosos dicen que el Sermón del Monte, que pudo haberse, es un discurso que se lee a lo mejor en 10 o 12 minutos, encierra toda la provisión de los principios morales, de los principios bíblicos, de los principios que necesitaríamos los seres humanos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El que no lo llevemos a cabo, el que no lo hagamos, el que no simplifiquemos esto en nuestra vida, esa ya es otra cuestión, es cuestión de cada uno. Pero la verdad es que las enseñanzas del maestro son tan increíbles que no necesitaba dar grandes declaraciones ni grandes discursos para poder entender las cosas que él tenía que decir. En cada uno de los 7 días de la fiesta que ya había pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar, y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, ojo con esto, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Es muy probable que fuera inmediatamente después que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante. No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, pero sobre todo la forma en que lo hizo. Nos llama la atención tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar, y por otro lado el Señor solo alzó su voz en ocasiones especiales en las que tenía que decir algo realmente muy importante. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades judías habían dado instrucciones para prender a Jesús, así que una intervención tan notoria como esta, llevada a cabo en el mismo templo y en un momento de máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad. De alguna manera, el evangelista quiere hacernos notar que lo que Jesús iba a decir era algo que se revestía de la mayor importancia. Es lo que estoy hablando en cuanto a que las cosas que salían de los labios, de la boca de nuestro Señor Jesús son frases, son palabras, son enseñanzas de enorme sabiduría. Y como veremos inmediatamente, lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física, y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? En el encuentro que tuvo con ella. En principio hay dos cosas que están implícitas en las palabras del Señor y que nunca cambian. Por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiesta como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistía la sed, obviamente la sed espiritual, y por otro quedaban en evidencia la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Por eso, a pesar de las amenazas y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud. Y es hermoso ver que no había ni un gramo de aspereza en su voz, ni amenazas de violencia en su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que solo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. No cabe duda que lo que encontramos aquí es una oferta completamente inmerecida de la gracia divina.
pero pensemos un poco más en algunos aspectos que se deducen de la afirmación del Señor. Y aquí hago una pausa nuevamente para reconsiderar algunas circunstancias y situaciones que suceden para con nosotros hoy en día. Fíjate, quiero retomar. A pesar de las amenazas, la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud, y es hermoso ver que no había ni un gramo de aspereza en su voz. Y yo creo que esto es un ejemplo enorme, de enorme importancia para todos y cada uno de nosotros, aquellos que llevamos el mensaje de salvación, aquellos que llevamos las buenas nuevas de salvación, aquellos que llevamos las buenas nuevas de Dios, lo que Dios puede darle y ofrecerle a la gente, y lo que la gente realmente está necesitando. Y hay ocasiones en que de qué manera distorsionamos todo esto, de qué manera equivocamos el camino. Para nosotros pareciera ser que primero el ataque es lo fundamental para poder derrumbar. Es cierto, ya lo he mencionado, cuando Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía a causa de la idolatría que había en aquel lugar, pero cuando tuvo la oportunidad, no hubo absolutamente ninguna aspereza, no hubo ningún ataque, no hubo ninguna forma de agresión hacia aquellos oyentes que finalmente era lo que habían aprendido, era lo que sabían, y nosotros tendríamos que considerar eso. Yo creo que a veces no tenemos ese tacto para comunicarle a la gente las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué no tenemos ese tacto para hacerlo con mansedumbre, para hacerlo de una manera humilde, e incluso considerando todos los antecedentes, considerando todo lo demás, y realmente, ¿por qué no nos enfocamos con lo que Pablo finalmente acabó hablando y diciendo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos, escucha esto, vida, aliento y todas las cosas. Si estamos hablando de que él es los ríos, que él ofrece ríos de agua viva, eso es lo que ofrece Dios, eso es lo que quiere Dios para toda la gente, esa es la oportunidad que puede tener toda la gente, y nosotros que somos los encargados, nosotros que somos los responsables, nosotros que somos los instrumentos de Dios para llevar esto, deberíamos aprender no solo de este pasaje, sino de varios pasajes más. ¿Cómo es que fue la evangelización? ¿Cómo es que fue el transmitir los mensajes de nuestro Señor? Nunca lo hizo de una manera puntual, agresiva, de una manera hostil, sino siempre considerando y siempre dando la oportunidad para que la gente pudiera escuchar, para que la gente pudiera oír y para que la gente pudiera ver que esa sed espiritual, esa necesidad que a veces ni siquiera se da cuenta la gente, solamente ese vacío, ese hueco que hay en la vida del ser humano, solamente puede ser llenado por Dios, puede ser llenado por el Maestro. Cristo es la fuente que calma la sed. Empecemos por señalar que Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él puede encontrar alivio el corazón oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más donde el hombre halle la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos, pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de la vida. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiere reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones, con espectáculos, con deportes, con drogas, trabajo, nuevas relaciones, pero el anhelo persiste. O sea, no hay nada que llene ese hueco, ese vacío. En el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema? El error del hombre. El error del hombre moderno es el mismo. Nota esto. Esto es de suma importancia, sobre todo para nosotros que estamos ya en el camino, que tenemos ya el don del Espíritu Santo. Es importante considerar esto. El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel hace siglos. Buscaban calmar su sed en el sitio equivocado.
Dice Jeremías 2:13, es un versículo bellísimo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es todo el sistema de valores que tiene este mundo. Puede estar lleno de momento y poco a poco se va diluyendo hasta quedar completamente vacío y otra vez el hueco. Pero también puede ser una advertencia para nosotros, aunque voy a tocar esto un poquito más adelante, puede ser una advertencia para nosotros, qué es lo que estamos haciendo para que el Espíritu Santo del Señor fluya en nuestra vida, para no contristarlo, para no apagarlo, para dejar que el Espíritu Santo haga la misión a la que fue enviado a nuestras vidas, y nosotros, ya que lo tenemos, que no lo estemos limitando. El origen de esta sed, como ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Con frecuencia se culpa a otros de esta insatisfacción, a la mujer o al marido, al trabajo, la economía, los políticos, el gobierno, pero en realidad la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo. De hecho, si insistimos en culpar a otros, nunca solucionaremos esta angustia interior, y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre los demás. Seguramente por eso, en un intento de llenar la vida sin sentido, el hombre ensaya en vano los más diversos cambios. Cambia de trabajo, cambia de aspecto, cambia de amigos, cambia de costumbres, cambia de mujer, cambia de religión, cambia de gobierno, cambia de país, pero siempre subsiste ese mal misterioso que nos acompaña tenazmente a través de todos los cambios, y la sed perdura. Según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo, es la falta de fe en él lo que crea este vacío interior en el ser humano, y aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado por la economía, la ciencia, la tecnología y la política, sin embargo, el hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales, y es precisamente por el hecho de reprimirlas o ignorarlas por lo que nunca llega a llenar su vacío. Tal vez ha logrado acallar la voz de su conciencia, pero persiste su conflicto interior, que al no haber sido solucionado avanza progresivamente destruyendo su ser. Ha dejado de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la noción de la ley divina, así que sigue teniendo remordimientos por su violación, temor de castigo, necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con los hombres, en definitiva, necesidad de una renovación total de su ser. Y como consecuencia de todo lo interior, aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciando esta necesidad espiritual oculta cuando devora las publicaciones de astrología, se entrega al espiritismo o aclama como dioses a las estrellas del deporte o el cine. Y aunque esto es particularmente cierto en la gente de este mundo que no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios, que no ha tenido la oportunidad de venir a los pies de Cristo, que no ha tenido la oportunidad de oír lo que todos conocemos como el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado y recibir, entre otras cosas, además del perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, es también menester mencionar que los que sí lo hemos hecho, que los que sí hemos llegado a este punto, es que también nos hemos descuidado, y nos hemos descuidado por una enseñanza de que ya con eso decimos, es que ya somos salvos. Sí, ya somos salvos, ¿y qué? Todavía nos falta un largo camino por recorrer, y eso no es garantía de que esto ya nos lleve directos a la eternidad. Tenemos un porcentaje muy alto de probabilidad, sí, pero si nosotros no mantenemos la santidad, si nosotros no somos perseverantes, si nosotros no seguimos poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no continuamos en esta carrera que se acaba hasta que se acaba,
Entonces hay ocasiones en que muchas de las ocasiones estamos regresando otra vez a la vida anterior, y aunque podamos ser religiosos y seguir asistiendo a la iglesia, podamos ser miembros activos, pero ya lo he mencionado antes, la flojera, la apatía, la indiferencia, y lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso también no es un pecado tan evidente tal vez como la borrachera, como el adulterio, como la fornicación, pero es pecado al fin y al cabo, y está esto errado dentro de con respecto a la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que también escuchar el consejo de que esto no se ha terminado, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que habla Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y nosotros tenemos que entender esto. No podemos descuidarnos, y más cuando Pablo reitera en Corintios 10, 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros podemos en un momento dado volver no solamente resbalar, volver a caer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, y nosotros tenemos que estar atentos, ser diligentes en dejar funcionar esa agua viva que hemos recibido, a dejar funcionar al Espíritu que está dentro de nosotros. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Por esta razón el Señor hizo su llamamiento a aquellos que todavía no creían en Él y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones estaban sedientos. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Son muchos los que se esfuerzan en aparentar que todo les va bien en lugar de buscar la forma de llenar ese vacío espiritual. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados, aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos son a los que llama el Señor. En esta ocasión los describió como los pobres en espíritu. ¿Recuerdas la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Y hemos mencionado y hemos dicho, entre otras cosas, que los pobres en espíritu son aquellos que podemos reconocer que por nuestras formas, nuestros medios, nuestra experiencia, nuestra prudencia, nuestra sabiduría, es imposible poder llenar ese vacío que hay en nosotros. Y cuando nosotros doblamos rodillas delante de nuestro Señor Jesús, nosotros, como alguien me enseñó, cuando nosotros podemos considerarnos como mendigos en la cocina de Dios, entonces estamos dispuestos a recibir no solamente el alimento, sino a recibir esa agua viva que salte para vida eterna. Un buen ejemplo de esta sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés y que compungidos de corazón les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, en verdad estaban contristados, en verdad se dieron cuenta de que ellos habían crucificado a Jesús y entonces apesadumbrados, entonces sí compungidos, contristados, arrepentidos, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces la respuesta de Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Más claro, no podemos estar buscando veredas, o no podemos pensar en que otras formas, otros caminos son suficientes para entonces ya entrar en lo que corresponde a la vida con Dios. Otro ejemplo es el carcelero de Filipo, que ansioso preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y tú puedes ver ahí la respuesta en Hechos capítulo 16 del 33 en adelante, ¿no?
Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no termina ahí el pasaje, sino que dice que más adelante ahí él fue bautizado junto con toda su familia. ¿Para qué? Para que recibiera el don del Espíritu Santo. Por desgracia son pocos los que manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres anhelan todo menos la salvación. Buscan el dinero, los placeres, los honores, la fama, los excesos de todo género. Esto es lo que desean. Evidentemente, esta es una invitación universal a todos los que tienen sed. El llamamiento del Señor significa poco para aquellos que se sentían satisfechos de sí mismos entre las multitudes que abarrotaban los atrios del templo. Para los cansados y trabajados, sin embargo, abriría la puerta de una nueva esperanza. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y sed cuando él en la creo que es tercera o cuarta, bienaventurados los que tienen, o la segunda, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Por eso dijo: si alguno tiene sed, o sea, si no tienes sed, ¿para qué vas? Estamos hablando de la sed espiritual. Si alguno tiene sed, debe ir a donde está el agua y beberla. Y aplicado a las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él, de creer en Él, de seguirle a Él, de obedecerle a Él a través de todo lo que viene posteriormente en cuanto a restaurar la relación con Dios. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, sino únicamente en su persona. Desgraciadamente esto se confunde con mucha frecuencia. Muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Todos los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir lo que Dios mandaba, y sin embargo muchos de ellos no creían en Cristo y seguían sedientos. Y de igual manera se puede ir a la iglesia y cumplir con los ritos sin llegar a entregar totalmente la vida a Cristo. Lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él, pero algunos podrían dudar de que algo tan sencillo pudiera ser eficaz, y por eso se sienten más seguros en una religión donde ellos mismos deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias que, según piensan, los ayudará a garantizar su salvación. Pero como dijo el Señor, la salvación es por gracia, no por obras, y siempre se ofrece al hombre de manera gratuita. Y bueno, esto es entre otras cosas algunas de las reflexiones que podemos hacer, y tal vez valga la pena resumir la forma en que la plenitud del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Primero, santifica al creyente de tal manera que se producen en él los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ilumina a los cristianos para conocer la palabra y aplicar sus verdades a cada situación particular por la que atraviese. Primera de Juan 2, 27. Le da poder para servir fielmente, de acuerdo con los dones recibidos, y también para testificar de Cristo. Hechos 1, 8. Guía y dirige las oraciones de los creyentes para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18, Judas 1, 20. Hace que su adoración sea agradable a Dios. ¿Quiénes aspiramos a ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, ya hemos mencionado, el primero de los ejemplos fue ahí en Pentecostés, de qué manera: arrepentimiento y bautizarse. Y después oír, creer, etcétera, todo lo que conocemos como el plan de salvación. Ahora, el importante es ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que viene después de todo esto? Lo que viene después de todo esto es mantener que esa agua viva, ese Espíritu de Dios, siga fluyendo en nuestras vidas. Y yo creo que particularmente para aquellos que ya hemos cumplido con esta,
con esta primera parte de lo que significa la salvación, con esta primera parte de lo que representa el plan de salvación, yo creo que nos queda bien claro para quien no lo ha recibido, y si tú no lo has recibido y estás oyendo, estás escuchando este mensaje, acércate para que recibas la enseñanza adecuada y puedan conducirte por el camino que significa la reconciliación a Cristo. Pero me refiero ahorita especialmente a aquellos que ya hayamos recibido esta parte. ¿Qué estamos haciendo con respecto a dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas? Y solamente para hacer otra vez o remarcar o recalcar lo importante que significa el agua viva de la que habló nuestro Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Una de las cosas que tenemos que hacer, esto que dice aquí Isaías 43, 18 al 20 que leí, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, es porque muchos de nosotros seguimos atados al pasado, seguimos atados a toda esa vida anterior, que realmente lo único que hacía era estorbarnos en nuestra relación con Dios. Y como dije antes, particularmente aquellos que hemos cumplido con el plan de salvación, 2 Corintios 5:17 dice que, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es importante, estamos hablando dentro de lo que significa, dentro de lo que representa para nosotros, el que podamos seguir considerando de qué manera poder tener en cuenta esto. Dice el Salmo, es algo muy conocido, Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja cae, y todo lo que hace prosperará. Una de las cuestiones que más nos puede ayudar a mantener encendido el espíritu, a no contristar el espíritu, es la relación que tengamos con Dios a través de escudriñar las Escrituras, a través de buscar la justicia de Dios, a través de escuchar el consejo de Dios y sobre todo a través de aplicar lo que Dios nos habla en su bendita palabra. Y cuando esto ocurre, dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es exactamente lo que el Señor, el Maestro, habló también ahí en Juan capítulo 15. Vosotros, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, y además ni siquiera llevar fruto. Y finalmente, para aquellos que no han escuchado en cuanto a lo que es lo que significa o representa el plan de salvación, mira, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y esto es parte de lo que nosotros podemos tener, lo que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra vida, de seguir gozosos nuestro camino, después de haber sido sumergidos en las aguas bautismales, después de haber sido recibido en los ríos de agua viva.
tener el Espíritu de Dios en nuestra vida y continuar en el camino y tener la seguridad de que hay ese aliado que nos va a ayudar en las luchas, nos va a ayudar en las pruebas, nos va a ayudar en las aflicciones, nos va a ayudar a entender y comprender la verdad de Dios, nos va a ayudar en todo lo que significa, en todo lo que significa vida y en todo lo que significa nuestra relación con Dios. Por eso es importante que nosotros aceptemos la invitación de Dios, aceptemos la invitación del Maestro, ir a Él, iniciando en creer que de Él mana el manantial de un agua viva que conduce a saciar la sed espiritual en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Un discípulo acude a donde están los ríos de agua viva. Un discípulo acude con su maestro. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos hacer lo mismo. Gracias otra vez. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Recuerda, cada día, 2:30 de la tarde, estamos transmitiendo a través de Experiencias Cristianas en Facebook, en live. Hoy intenté hacer algo diferente mientras estaba la alabanza. Yo no he visto cómo quedó el video, pero no estoy tratando de hacer paramaya ni mucho menos, ¿no? Se me ocurrió nada más que yo hubiera querido que hubiera una imagen nada más para estar oyendo la alabanza, una alabanza que me encanta, me fascina, canta alabanza, está dentro de los coros, no está en el himnario negro, no me vayan a crucificar por ello, no es parte del himnario negro, ¿no? O verde en algunos lados, pero es una alabanza al Señor y me encanta. En la congregación donde yo nací cantábamos mucho a dos voces esa alabanza y era increíble. Y bueno, solamente me resta decirlo y lo tengo que hablar así, por favor, a todos en general, cuídense. El virus no es una broma, no es un chiste. El virus existe, el contagio existe y la verdad, cada vez está más difícil la situación. Lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Si te puedes quedar en casa, quédate. Si tienes que salir a trabajar, sal, pero con los cuidados respectivos, ¿no? El cubrebocas y todo lo bueno. Ustedes han oído, yo no soy el experto médico. Solamente te pido en el nombre de Dios que te cuides, que tengas cuidado no solamente por ti, que tengas cuidado por aquellos que te rodean. En verdad, la situación está muy, muy crítica y nosotros, atendiendo a los consejos de la Escritura, confiando en el poder de Dios, pero confiando también en que el avisado escucha y maneja bien sus pasos. Entonces, por favor, es la súplica, cuídense. Esta es la semana aquí en México, que hasta el 14 de junio, que va a ser la semana de mayor contagio. Gracias otra vez. Solamente me resta decirte que Dios te llene de bendiciones. Nos vemos mañana.